En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Estelares para poder analizar la contingencia política nacional. Nuestros analistas, por supuesto, Pablo Rebolledo, sociólogo de Convergencia Social, el partido del presidente, como le gusta decir a Álvaro Migueles. Sí. Que no está. Muy buenos días. Muy buenos días, Muy buenos días, Pablo. Leslie. Muy buenos días, María José. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Un gusto también. Un gusto, sí. El día lunes, día lunes partiendo como medio... Como diría mi mamá, poniéndole primera, porque Sí. nos cuesta partir los días lunes. Sí, pero aquí estamos con toda la energía para analizar la entrevista del expresidente Sebastián Piñera, Pablo. Vamos a empezar contigo, vamos a esperar a Paz un ratito. Y tenemos también este sondeo de opinión, que justamente formó parte de todo el programa, Pablo, la entrevista al expresidente Sebastián Piñera. Sus dichos, fue muy crítico de Chile Vamos en su desempeño en el Consejo Constitucional, de rendirse ante republicanos, pero a pesar de eso dice que el próximo presidente o presidenta va a ser para él ojalá de Chile Vamos, y aconseja que la derecha vaya unida. Esto hace poquitas horas, nomás republicanos no estaban muy contentos con esta entrevista, han cuestionado los dichos de Piñera por Constitución e insisten que su candidato, José Antonio Kast, no pasará por primarias. ¿Qué piensas de todo esto? Yo leí la entrevista al expresidente Piñera. Uh-huh. Y acá uno opinando es como extranjero, como invitado, ¿no? Porque es una discusión interna de su sector. Así es. Pero yo creo que la derecha tiene que escuchar a Sebastián Piñera. Sí, mal que mal, en los últimos 66 años, en Chile, solo hay una persona que ha ganado una elección presidencial siendo derecha, que es Sebastián Piñera Echenique. Entonces, valdría la pena que lo consideraran. Yo jamás voté por él, yo apoyé a Frey, el 2009 no podía votar, el 2017 estuve con Guillermo. Creo que la opinión del presidente Piñera es bastante certera sobre lo que fue el Consejo Constitucional en materia de la responsabilidad que le cabe al Partido Republicano. Creo que es un tema numérico de ver que un proceso fracasó y cuál fue el partido que tenía el 44% de los escaños. Sin duda tiene una responsabilidad muy grande en el resultado de ese proceso, así como en la Convención Constitucional la Lista del Pueblo, que tuvo una votación muy alta, también tiene una responsabilidad mayor. Entonces él también ve una responsabilidad menor de Chile Vamos, dice, claro, de no haber dialogado más, que es la otra crítica que uno le podría hacer en la Convención Constitucional a los sectores que no eran mayoritarios, como el Frente Amplio, que tenía el 10% de los escaños, que quizás debió tender más puentes. Pero creo que la crítica que le hace Piñera al Consejo Constitucional liderado por el Partido Republicano es muy certera, en la materia del aborto y las contribuciones, por ejemplo. Plantea que el tema de las contribuciones no era constitucional, que el tema del aborto era como ya un piso en la sociedad chilena, no lo hizo con esas palabras, y ve que hay una falta de conducción y liderazgo. Ahora, no solamente privaron a la derecha de ganar una elección, privaron a Chile de tener una constitución nacida en democracia, porque si el Consejo, liderado por el Partido Republicano, hubiese seguido la línea de la Comisión de Expertos y no hubiese hecho nuevamente lo mismo que la Convención Constitucional de hacer un texto más programático, probablemente Chile en este momento podría estar promulgando una constitución nacida en democracia. Ahora, me parece muy interesante también cuando el expresidente Piñera habla de quienes bailan al ritmo de republicanos, porque creo que en Chile Vamos, efectivamente están bailando al ritmo de republicanos, y creo que el Partido Republicano no tiene en su horizonte inmediato el bienestar de Chile, o que a Chile le vaya bien, al contrario. Creo que ellos tienen un objetivo muy claro, que es ser la mejor oposición al gobierno. Incluso el expresidente Piñera decía que creía que las elecciones del 7 de mayo y su triunfo tenían que ver con eso, con que habían sido la mejor oposición. Entonces, yo creo que los parlamentarios de Chile Vamos podrían escuchar al único hombre de derecha, a la única persona de derecha que ganaba una elección presidencial en Chile desde Jorge Alessandri el 58, y considerar, por ejemplo, la reforma de pensiones, dejar esta competencia de quién es más de derecha, de camuflarse con el Partido Republicano,
y a lo mejor tomar otras opciones patrióticas como las que han tomado con el royalty, que hubo parlamentarios de Chile Vamos que lo votaron a favor, entre otras. Y creo que es una buena oportunidad la reforma de pensiones para que Chile Vamos pueda escuchar a Sebastián Piñera. Ok, vamos a invitar inmediatamente a Paz Charpentier, directora ejecutiva de Fundación Juntos Más Libres. No sé si has escuchado parte del análisis, Paz, si estás de acuerdo con Pablo Rebolledo, de que la derecha debería escuchar más a Sebastián Piñera porque ha sido el único hombre de hace muchísimo tiempo que ha sido electo de esta ideología política. Y además preguntarte, Leslie, también ahí te doy la palabra porque también estuvo acá Rojo Edwards y ahí el Partido Republicano también ha tenido su quiebre. Entonces eso todo es mucho más complejo ir a una elección, a pesar de que el expresidente Sebastián Piñera dice no, va a ganar la derecha, pero vemos que está todo bien caótico. Ahí parece bastante división dentro de la derecha que conocemos tradicionalmente, y un poco pasa lo que estamos conversando ahora en la mañana. Además de darte la bienvenida, estamos conversando y analizando esta declaración y esta entrevista que realizó el expresidente Sebastián Piñera, y también ahí agregándole algo más a la conversación, es que la declaración de republicanos que cuestionan finalmente los dichos y estos comentarios del expresidente. Cuéntanos, Paz, un poco cuál es tu opinión sobre este tema. Bueno, primero, no bienvenidos, sino quiero mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy a través de la radio. Y no puedo sino partir respondiéndole un poco a Pablo, que me parece de una patudez supina que Pablo trate de asesorar a parte importante de la derecha, manifestando una cierta admiración por el presidente Piñera en circunstancias que fueron particularmente sus partidos quienes no solo le dificultaron la vida al presidente para sacar en esa época una serie de proyectos adelante, sino que además quisieron derrocar al propio presidente Piñera, acusándolo constitucionalmente en una de las crisis más agudas de la historia reciente de nuestro país durante la época del 2019. Y además también colgar esta especie de etiqueta al Partido Republicano, responsabilizando al republicano y a la derecha en general de el fracaso del proceso constituyente, en circunstancias que hay un fracaso anterior mucho más relevante, con un porcentaje mucho más abismante, que fue el fracaso del proceso constituyente, que los partidos que Pablo representa aquí fueron los responsables. No nos podemos olvidar del 64% de rechazo a la propuesta del Consejo de la Convención Constitucional, liderada por la tía Pikachu, Fernando Atri, todos liderazgos importantes de tu sector, estimado Pablo. Y por otra parte, además, quisiera complementar señalando que hay una constitución vigente que es democrática y que ha sido ratificada en 2 oportunidades en la historia reciente de nuestro país, que es la Constitución vigente. Entonces también paremos un poco esto de ir sembrando la duda respecto a la institucionalidad vigente, porque no contribuye a el restablecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Es decir, es claro que las personas en Chile hemos decidido, y han decidido la gran mayoría de los chilenos, que continúe vigente la Constitución que nos rige en 2 oportunidades, de manera tal que yo creo que sería bueno que guardaran esas aspiraciones en el cajón y de una vez por todas se sometan a lo que señala el pueblo de Chile. Por otra parte, en cuanto a los dichos del presidente Piñera, bueno, discrepo con el presidente Piñera, y no es la primera vez que discrepo con él, particularmente porque yo no creo que la derecha haya salido, entre comillas, debilitada de la elección del 17 de diciembre. Por cierto, hubo en el fondo señalamientos con el dedo después del resultado del 17 de diciembre, como sucede después de todas las elecciones, pero yo creo que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el 17 de diciembre yo creo que existe consenso en el sector en que fue una derrota electoral, pero no una derrota cultural. Y lo señalé el mismo día posterior a las elecciones en este programa. Es una derrota, es una derrota electoral y no cultural, porque les guste o no al oficialismo, la verdad es que el último tiempo se discutieron 2 constituciones que en definitiva resguardan los principios fundamentales
que consideran importante la mayoría de los chilenos y que son defendidos también en parte importante por la derecha y la centro-derecha. Segundo, durante el último año, la centro-derecha y la derecha han tejido puentes con fuerzas políticas que con anterioridad a este último año era prácticamente imposible, como era el centro político, algunas personas que incluso dejaron la DC y se fueron a crear otros partidos. Y también se afianzó el propio trabajo en conjunto dentro de la derecha, el Rubicón que existía, por ejemplo, entre Chile Vamos y el Partido Republicano ya no es tal. Es decir, estuvieron todos estos partidos conjuntamente defendiendo la opción a favor en el último plebiscito y eso sin duda ha limado de una manera importante la aspereza. Entonces, yo pienso que no. Yo pienso que la derecha ha salido fortalecida desde la perspectiva de sus principios y también desde la perspectiva electoral y práctica, estimada Leslie. Ahí, Paz, frente a lo último que estabas comentando, que pareciera ser que y comparto en algún punto algunos de los elementos que tú destacas. Sin embargo, lo último que señala es que pareciera ser que la derecha estuviese más unida, pareciera ser que no es tan cierto. O sea, las fracturas dentro de republicanos, la salida de Rojo Edwards del partido, este nuevo movimiento que está desarrollando, que lo comentábamos antes que conversáramos con ustedes, lo comentamos acá con María José, el tema de que Rojo Edwards vino a la región, se juntó con dirigentes del Partido Social Cristiano. Pareciera ser que la derecha tiene bastantes fisuras y que no logra generar un frente o una postura política en común clara, pensando que además tenemos elecciones este año. Aunque la gente se lo olvide o no les guste, sí. A los auditores recordarle que tenemos elecciones municipales de consejeros regionales y de gobernadores en un par de meses más. La campaña va a partir no ahora, a pesar de que ya hay varios que sí están en campaña, pero vamos a tener esta discusión de nuevo. Entonces, pareciera ser que no hay un frente tan común dentro de la derecha. Uh-huh. Bueno, el Partido Social Cristiano es un partido que ya lleva, diría yo, un par de años en proceso de constitución. Incluso, por ejemplo, Francesca Muñoz, que pertenecía a RN, renunció a Renovación Nacional para irse a constituir de manera más seria este partido y por lo tanto es un partido que ya existe hace 2 años y no estábamos hablando de una fisura relevante dentro de la derecha. Ese es el primer punto. El segundo punto en cuanto al Rojo Edwards. Bueno, el Rojo Edwards, de acuerdo a lo que han planteado del propio Partido Republicano y también él mismo, desde hace mucho tiempo estaba alejado del partido y eso se manifestó en las elecciones internas del partido, en donde una mayoría bastante importante, por no decir casi absoluta, se pronunció a favor de la directiva vigente del Partido Republicano, liderada por Arturo Esquella, y no por Rojo Edwards, que dicho sea de paso, presentó internamente también otra lista. Entonces, al menos dentro del Partido Republicano no hay una división. Y más bien a mí me parece que Rojo Edwards decantó de alguna manera en este Partido Social Cristiano que desde hace un tiempo ya viene constituyéndose como tal. Ahora, podrán existir diferencias dentro de la derecha y siempre las ha habido y me parece que es propio de la diversidad que tenemos en nuestro sector. Sin embargo, cuando se trata de poner a Chile por delante, me parece a mí que no hay dudas. Es decir, la gran mayoría, y todos más bien, los partidos de la centro derecha y la derecha se unieron para sacar adelante el proyecto que se plebiscitó el 17 de diciembre y no hubo grandes desacuerdos al respecto porque se trataba, a mi juicio, de un mejor texto para Chile, aun cuando hoy continúa vigente un texto que me parece que cumple con las necesidades que tenemos hoy en Chile, sin perjuicio de que es susceptible a algunas modificaciones, pero yo al menos no veo diferencias que sean insoslayables, todo lo contrario. De hecho, todos los partidos del sector, por ejemplo, están llanos a llevar adelante conversaciones para poder competir juntos en las próximas elecciones municipales, en las próximas elecciones de gobernadores y conversar para lograr un mejor efecto electoral para poder recuperar todas esas alcaldías que hoy día están inundadas de corrupción, particularmente aquellas lideradas por el oficialismo, como sucede, por ejemplo, en Coronel, ¿cierto?, con el alcalde Boris Chamorro, cuya casa y municipio fueron allanados hace poco tiempo, como ocurre también con el alcalde de Chihuayante, ¿verdad?, también investigado y separado del Partido Socialista por corrupción. O como en el caso Maipú, de la alcaldesa Katy Barriga, también para mencionar también un caso del otro lado. Más corrupto no sé de Chile. si equiparar los municipios hayan más de izquierda o de derecha. Sí. ¿no?
Pero Bueno, dejemos no que sé, Pablo... porque empecé a escuchar con muchas intervenciones, entonces no los escuché bien. Sin embargo, a mí me parece que al menos en la derecha existe la voluntad de poder competir en conjunto y ir a disputar esas alcaldías, sobre todo las comunas más pobres de nuestro país, como por ejemplo es Coronel, es que una comuna fuertemente afectada por la pobreza, los campamentos y otras situaciones que la verdad es que son lamentables y que requieren y exigen un cambio urgente. Ahí, Pablo, bueno, me imagino que quieres responder a los dichos de Paz Charpentier, pero a propósito de las elecciones que se vienen ahora y esta voluntad de ir en conjunto, ¿qué pasa también ahí en la coalición de gobierno? A propósito, bueno, ya lo analizamos en el programa, pero esta demanda de Giorgio Jackson que también ahí ocasionó algunas fisuras en el oficialismo. Bueno, en primer lugar, responder a Paz, que me interpelaba directamente. Yo le decía recién que es difícil combatir la corrupción en las comunas junto al partido más corrupto de Chile, que es la UDI, con más condenas, con más casos judiciales. Entonces, es curioso que ese sea el leitmotiv y quieran competir junto a la UDI. Ahora, sobre lo otro que planteaba, sobre los dichos del expresidente Piñera, yo partí diciendo que era una opinión como extranjero, entonces no era que me inmiscuyera en temas internos de la derecha, es viéndolo desde afuera y sin admiración al expresidente Piñera de ninguna manera. Pero sí hay algo que está muy instalado, que no solo lo plantea Paz, acá está muy instalado en los columnistas, en el debate público, que es como qué tipo de oposición fue el Frente Amplio cuando fue oposición. Y a eso la verdad es que me gustaría referirme, porque creo que se ha creado un mito y una caricatura. Muchas veces se decía antes como todo lo que no conozco o todo lo que no me gusta es comunista. Ahora es como todo lo que no conozco, todo lo que no me gusta es octubrista, frente amplista, lista del pueblo, sin hacer distinciones entre cosas que son bastante diferentes. Entonces me gustaría solamente recordar 3 cosas. Uno, cuando partió el gobierno del presidente Piñera, el segundo gobierno, había una crisis nacional por temas de infancia. Y invitó el presidente Piñera, recién asumido, invitó a las mesas prelegislativas a parlamentarios a participar, y Gabriel Boric fue el primero como diputado que estuvo ahí, criticado por otros sectores. ¿Para qué decir el 15 de noviembre? Firmado por los partidos del Frente Amplio, firmado por el presidente Boric como diputado. Entonces esta idea como de que el Frente Amplio quería derrocar al gobierno, cuando simplemente lo que hizo fue presentar una acusación constitucional dentro de la misma institucionalidad democrática, lo que no es de ninguna manera un golpe de Estado. Entonces uno lee a Carlos Peña, lo mismo que dice Paz acá, otras personas, y hacen una imagen del Frente Amplio como si hubiese sido el Frente Amplio la primera línea, como si hubiese sido la lista del pueblo. No sé, creo que es bueno salir de ese mito y conocer las diferencias, porque el Frente Amplio nunca buscó votar un gobierno elegido democráticamente, eso es más propio de la derecha en Chile. Y sobre la pregunta que hacía María José, yo creo que tenemos que tener la más amplia unidad, todo el oficialismo, la democracia cristiana, y el caso que mencionas de Fidel Espinosa, es lamentable que el Partido Socialista haya apoyado al senador Espinosa luego de la serie de dichos injuriosos que ha hecho contra Giorgio Jackson sin prueba alguna, y que creo que es correcto después de tanta insistencia que Giorgio Jackson se haya terminado creyendo contra él. Claro, pero ahí, ¿cómo lo ven desde Convergencia? Ya estamos en el... Estamos en la hora. Estamos en la hora, ya, pero ahí, Pablo, te pregunto por WhatsApp. Antes de sí. Quiero decir algo, una cosita muy pequeña, antes de terminar. Sí. Primero, a diferencia de Pablo, al menos yo condeno la corrupción en cualquier alcaldía, sea esta derecha o izquierda, y no voy a tratar de empatar con él. Primer punto. Segundo, en esas materias, porque yo creo que es reprochable en todas partes y en todo lugar, con independencia de quién sea el alcalde. El punto 2 es que yo al menos aspiro a un Estado pequeño, precisamente porque la corrupción, entre otras razones obviamente, pero porque la corrupción es consustancial al Estado. Y por último, estimado Pablo, son ustedes los que se han enmarcado dentro del octubrismo al remunerar con sueldos de carácter mensual a delincuentes que destruyeron Chile durante el 2019 con estas comillas pensiones de gracia vitalicia que son superiores a la pensión garantizada universal y a las remuneraciones mínimas en este país y son una verdadera vergüenza. Entonces, si quieren separarse del octubrismo y quieren separarse de la violencia como método de acción política, entonces no
entreguen este tipo de remuneraciones mensuales a delincuentes que el propio presidente, en el fondo Boric, ha dejado en libertad en nuestro país en plena crisis de inseguridad. ¿Te refieres a las que entregó el presidente Piñera? Ahí está entonces. Estimado, tú sabes perfectamente que me refiero a son las las que entregó el 9 presidente de la Boric mañana con un minuto, así ya nos que tenemos que ir. hasta pronto. Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.